Sean todos bienvenidos. Dios bendiga sus vidas en este hermoso día. Hoy vamos a ver un tema muy importante a través de la palabra de nuestro Dios. Hay cosas que nuestro Dios ha dejado para que nosotros las escudriñemos y pues de igual manera las pongamos por obra. Vamos a ver el tema titulado Los dos pactos. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a dar una primera parte y luego pues haremos otro video donde vamos a dar la segunda parte, debido a que pues es bastante el contenido que hay en este tema tan importante para cada uno de nosotros. Así que primero vamos a ver el pacto que Dios hizo con Israel. Ese es el primero que vamos a ver en esta hora del día. Hay muchos pactos en las Escrituras que cuando leemos encontramos, tenemos pactos con Adán, con Noé, con David, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en el pacto que Dios hizo con Israel y en el pacto que Dios hizo con Abraham. Esos dos son los que vamos a estar escudriñando y vamos a aprender un poco acerca de estos temas que son tan amplios, pero que vamos a tratar de resumirlos para que podamos aprender algo. Ya que son extensos, entonces vamos a tratar de resumirlo. Bien, voy a explicar un poquito qué es esa palabra pacto. Eso es lo que voy a hacer yo ahorita. No lo haré tan profundamente para que no sea tan extensa la primera parte, y entonces voy a explicar un poquito estas situaciones. Hay algo que debemos de entender, hermanos. Hay dos clases fundamentales de pacto. El primero es pacto condicional o bilateral. Entendamos esas situaciones. Repito, pacto condicional o bilateral. Esto es un acuerdo que obliga a ambas partes, a los dos, los obliga a un cumplimiento. Lo que trato de decir es que ambos se comprometen a cumplir ciertas condiciones. Si una de las partes no cumple con sus responsabilidades, aquí ya tenemos un problemita. El pacto se rompe y ninguna de las partes tiene que cumplir con las expectativas del pacto. Quiero que quede bien clara esta situación, porque este pacto trata de que los dos deben de hacer algo. No solamente es uno, los dos están obligados. Y repito lo que acabo de decir, si uno falla, el pacto queda totalmente anulado o abolido. Y la otra es pacto condicional o unilateral. Eso ya estamos hablando solamente de una persona que es un acuerdo entre dos partes, pero solo una de ellas está en la obligación, o más bien solo una de ellas tiene que hacer algo. A la otra parte no se le exige absolutamente nada. Y partiendo de esta situación, de esa idea, de esta explicación breve que le acabo de dar, vamos entonces a entrar un poco más y vamos a ver el pacto que Dios hizo con este pueblo llamado Israel. O sea, el pacto fue con un pueblo, con el pueblo elegido. Esa es la primera parte que vamos a ver. Fue con el pueblo elegido. Y yo quiero que se grabe eso en su mente, lo que yo le dije al principio. Pacto condicional y pacto incondicional. Porque basado en esa explicación que acabo de dar, es que usted va a lograr entender este tema de los dos pactos. Vamos a las Escrituras, a Deuteronomio, capítulo 5, verso 2 y verso 3. Vamos a ver que el pacto fue con el pueblo elegido. Recuerda que el primero que estamos viendo es el pacto con Israel. Deuteronomio, capítulo 5, en el verso 2 y en el verso 3 dice de la siguiente manera. Usted ahí lo puede buscar en su Biblia
y puede ver que lo que yo estoy diciendo pues es correcto. Dice así de la siguiente manera: Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí. Escuche lo que dice al final, o si usted en su momento lo lee: los que estamos aquí hoy vivos. Escuche lo que la escritura está diciendo y lo que Moisés está diciéndole al pueblo, a Israel. Dios, el texto dice que este pacto se hizo, primeramente nos comienza diciendo el pacto que Dios hizo con nosotros en Horeb, en el monte Horeb. Bueno, Horeb ya sabemos dónde queda. No queda en ninguna de las regiones cercanas a Centroamérica y ninguna de los países europeos. Ya nosotros sabemos dónde queda. Y Moisés está diciendo, Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Y él dice con nosotros. ¿Le explico algo o le recuerdo algo? Habían naciones alrededor de Israel, pero Moisés no dice Dios hizo pacto con todos. No, hizo pacto con nosotros, ¿a dónde? En el monte. Cuando Moisés sube allá y se encuentra y Dios le da las tablas de piedra. Y también sabe qué más dice estos versículos. Moisés lo deja claro, dice Moisés, no fue con nuestros padres. O sea, con aquellos antepasados, no fue con ellos. Lo hizo con nosotros. Y lo que termina diciendo el versículo 3, los que estamos aquí hoy vivos. Quiere decir que el pacto que estamos viendo acá es con Israel exactamente. No dice aquí las escrituras que lo hizo con Egipto. No dice acá que lo hizo con Babilonia, con Siria. No. Moisés, a través de la dirección de Dios, deja plasmado acá en las escrituras que es con Israel el pacto que se hizo en ese momento. No era, dice Moisés, no era para los que murieron, para nuestros padres, no. No, es los que estamos vivos. O sea, los que ya murieron, no, Moisés dice, no es para ellos. Y tampoco está diciendo Moisés, no es para las demás naciones. Entonces, el pacto fue con el pueblo elegido. Ahora, nos surge una pregunta, porque hay un pacto acá, pero la pregunta sería, ¿cuál fue ese pacto que Dios hizo con el pueblo de elegido, con el pueblo de Israel? Vamos a Éxodo, vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 24, verso 12, dice de la siguiente manera, capítulo 24, verso 12, dice de la siguiente manera: entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarle. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Israel? O que le dio a Israel los 10 mandamientos. Lo está diciendo la escritura, sube al monte y allá te voy a dar las 2 tablas que incluían los 10 mandamientos y te voy a dar algo más. Te voy a dar estatutos, te voy a dar decretos. O sea, te voy a dar un orden cómo lo vas a hacer y te voy a enseñar que no se le puede quitar ni poner. O sea, todo eso lo está enseñando Moisés al pueblo y le está dejando en claro que el pacto que ellos están haciendo no es un pacto incondicional, es un pacto condicional. O sea, Dios dice, yo los saco, ustedes van a ser mis hijos, ustedes van a ser mi pueblo elegido, pero ustedes tienen que hacer algo, porque este es un pacto condicional, es con condiciones. Ustedes hacen y yo también voy a hacer mi parte. O sea, y eso es lo que estamos encontrando acá, donde Dios le está dando estos decretos, preceptos y estatutos a Israel. No solamente eran los 10 mandamientos, sino que también la manera como lo iban a hacer,
guardar ese orden donde no se le podía ni quitar, aunque ellos no lo entendieran, pero ellos lo deberían de hacer tal y como Dios se los había escrito, porque era algo que ellos habían aceptado, hacer pacto con Dios. Y la responsabilidad de Israel era exactamente oír y guardar su pacto. Eso era lo que tenían que hacer. O sea, ¿cuál pacto? Los mandamientos, las tablas y los estatutos, decretos y preceptos que contienen, en hacerlo de la manera como Dios dice, y hacerlo no quitándole ni poniéndole, y también que aunque no lo entienda Israel, porque Israel dice, pero ¿por qué yo voy a sacrificar un animal? Porque la mujer tenía la menstruación. ¿Por qué? No lo entendés, pero Dios decía que se tenía que hacer y lo tenía que hacer. O sea, y de esa manera es lo que está explicándole Moisés al pueblo. Ahora, veamos algo importante. Cómo Dios viene dando leyes, sus reglas, y ahora, ¿cómo lo recibieron ellos? ¿Cómo? Sabiendo todas las situaciones, ahora vamos a ver la reacción de ellos, cómo Israel recibió este pacto que está haciendo con nuestro Dios. Dice Éxodo, siempre hay Éxodo, capítulo 24, siempre, y vamos a leer del verso 3 al verso 7, porque aquí explica cómo ellos lo recibieron, aquellos estatutos, aquellos decretos, y aquellos preceptos y aquellos mandamientos, cómo lo recibieron. Dice de la siguiente manera: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, escuche, o déle lectura ahí en su hogar o donde esté, y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. El pueblo, ¿cómo respondió al pacto de Dios? Haremos todas. O sea, todo lo que Dios nos ha mandado, lo vamos a hacer. O sea que aquí el pueblo no se está rehusando. ¿Qué es lo que estamos viendo acá, hermanos? Que Dios no obligó a Israel a hacer pacto. Es un pacto condicional. Dios les presentó la manera como iban a hacer un pacto condicional y ellos dijeron, bueno, está bien. Esto es lo que nosotros nos toca hacer. Bueno, no hay ningún problema porque Dios está haciendo su parte. Y el verso 3 nos deja bien claro, hermanos, que ellos dijeron, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, no que Moisés, no lo que nuestro Dios ha dicho, así como Él lo dice, así lo vamos a hacer. Y dice el verso 4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Verso 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Verso 7. Y tomó el libro del pacto, escuche, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Y termina diciendo el versículo, y obedeceremos. No fue obligado, no fue bajo una intimidación de parte de Dios, si no lo hacen, lo voy a destruir. No fue así. La Biblia dice que fueron de manera voluntaria. Ellos dijeron, lo haremos. Lo que Dios ha dicho, eso lo vamos a hacer. El verso 7 es lo que dice, todas las palabras que ahí nos ha dicho Moisés y que sabemos que son de Dios, las vamos a hacer. No hay ningún problema. Todas esas cosas las vamos a hacer. ¿Quién nos queda mostrado acá, hermano, que cuando ellos recibieron el pacto, cómo lo recibieron? Lo aceptaron. Lo aceptaron. Tal y como Dios lo había dicho, ellos dijeron, está bien, ese pacto lo vamos a aceptar. Pues de todos modos, pues ese es nuestro Dios. Ahora,
Ese es el pacto que Dios hizo con Israel. Mandamientos, estatutos, las leyes, preceptos, todo lo que está ahí. Y vemos que ellos lo recibieron de una manera voluntaria. O sea que nosotros podemos aquí, hermanos, decir y hacer a un lado todo pensamiento, toda malicia que pueda haber en nuestra mente y decir, Dios los obligó. No. La Biblia nos deja claro que ellos voluntariamente dijeron, lo vamos a hacer. Porque Moisés empezó a dar lectura y ellos, a oídos de ellos, y todos dijeron, haremos todas las cosas que nuestro Dios ha dicho, que Jehová ha dicho. Ahora, ¿cómo se ratificó? Porque, pues, en los tiempos antiguos se necesitaban o se usaban algunas formas de cómo ratificar un pacto. Y en este caso, vamos a ver cómo se ratificó ese pacto. Porque es necesario de que se ratifique. O podemos decir, es necesario que haya una firma. Si lo queremos ver de esa manera, porque es un contrato. Donde usted, cuando va a algún lugar y le ponen un contrato a un lugar de trabajo o a una empresa, usted lee el contrato y nadie lo obliga a firmarlo. Ahí está lo que usted tiene que hacer, sus deberes, ahí está lo que usted tiene que hacer y lo que la empresa ofrece. Ahí está todo. Y usted lo firma si quiere, no es obligado. Y lo mismo está pasando con Israel acá. Pero se necesita ratificar el pacto. No solamente Dios dijo, pero si yo dejo a este pueblo que solo lo hablamos, no, tenemos que hacer algo. Y no era algo extraño que Israel no sabía. Porque cuando Israel estuvo en Egipto, había visto todas esas maneras. Era una cultura que tenía de más de 400 años y sabía cómo se ratificaba un pacto. O sea, y Dios sabía todas estas situaciones y sabía que Israel estaba esperando que se ratificara de alguna manera. Y vamos a Éxodo siempre. Éxodo en el capítulo, porque ya le dimos lectura, pero hoy vamos a leer hasta el 8, del 4 al 8. Vamos a ver aquí cómo se ratificó ese pacto. Dice el verso 4 al verso 8, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Escuche. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Verso 6, acá está. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Verso 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Verso 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí, escucha lo que Moisés está diciendo aquí, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Cómo se ratificó? Según los versículos, cuando Moisés toma la sangre, la mitad de aquellos sacrificios que lo puso en tazones y empezó a rociar al altar, la otra mitad Moisés la agarra y empieza a rociar al pueblo, porque de esa manera se ratificaban los pactos en la antigüedad. El pacto que Dios hizo con Israel lo selló con sangre. O sea, el sello que Dios puso dice para que ya saben lo que yo voy a dar, ya saben lo que ustedes van a darme a mí y ustedes están dispuestos. Bueno, ahora pongámosle el sello, la sangre. Era necesario rociar al pueblo con la sangre para que pudiera tener validez
ese pacto. El pacto fue para apartar a Israel de las demás naciones. Pero le comento algo. Alguien tuvo que ser sacrificado. Alguien tuvo que pagar el precio de ese pacto. No fue a través de una firma. Los jóvenes que Moisés eligió fueron a matar a un animalito para que ese pacto tuviera validez. O sea, pero recuerde, Israel, el pacto que Dios está haciendo es con Israel. No está hablando con naciones alrededor, es con ellos. Esto es importante y esto es lo que nosotros debemos de entender y olvidarnos que no es un pacto con Israel, con las demás naciones, sino que es un pacto con el pueblo de Israel. Pero entienda esto, que para que ese pacto tuviera validez era necesario un sacrificio, pero en este caso de un animal, porque esa sangre se ocupaba para rociar, para decir, bueno, ahora aquí está, sí está ratificado el pacto. Ahora, a partir de aquí en adelante, dijo Dios, esto tiene validez. Ustedes hacen su parte, yo hago mi parte. Recuerde que es un pacto condicional, con condiciones, bilateral, o sea, de dos, de Israel, mi pueblo elegido, y Dios, entre ellos dos. Pero, lo que le dije al principio, recuerde que si una de las dos partes fallaba o no cumplía con sus obligaciones, el pacto, esto es importante y quiero que se lo grabe usted, el pacto quedaba totalmente abolido. O sea, si es una ironía lo que voy a decir, pero si Dios fallaba, el pacto quedaba abolido. Si Israel no cumplía o fallaba, el pacto se destruía o quedaba totalmente abolido. Pero era necesario, hermanos, sacrificar a alguien. Y en este caso era un animal para que pudiera tener validez el pacto. Ahora, que hasta aquí estamos bien porque pues ya tenemos un pacto donde hay condiciones de ambas partes y todos están aceptando. La pregunta sería, ¿por qué fue abolido? Si todo está bien. Israel dijo, yo voy a hacer. Israel dijo, yo voy a hacer y las haré tal y como está diciendo. Las aceptaron, hubo obligación o Dios los obligó a ellos. No vemos ninguna obligación. Moisés empezó a leer y todos dijeron, sí, no lo hay. Entonces, la pregunta, hermanos, ¿por qué fue abolido? Si no había una manera, si fue de voluntad. A mí me surge esa pregunta. Pero eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué fue abolido ese pacto? Y aquí vamos a ver un poquito más de textos. Pero es necesario poder darles lecturas a estos versículos para que nosotros veamos y tengamos en cuenta el por qué fue abolido aquel pacto. ¿Por qué? Recuerden, fue entre Dios e Israel. Dice Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 3. Le voy a dar la primera situación, por qué el pacto entre Dios e Israel fue abolido. Dice el verso 3, Romanos 8, 3, dice así, porque lo que era imposible para la ley, escuche, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La Biblia, la Escritura nos deja algo más, muchísimos años más de
de cuando Israel y Dios hicieron pacto. Muchos años más. Siempre Dios enseñándonos de la manera por qué fue que ya el pacto con Israel no siguió vigente. Y la primera razón era porque era débil. Porque el verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por el Hijo, dice la Escritura, fue posible. O sea que, hermano, el pacto fue abolido porque la ley era débil. O sea, no podía. Cada cuánto entraba el sacerdote al lugar santísimo, una vez al año, y con sangre de personas, de animales, una vez al año, y para que Dios perdonara pecados. Imagínense hace cuánto tiempo, porque le tenía esa debilidad la ley. Entonces la primera razón por qué el pacto fue abolido es porque era débil. Y dice Hebreos capítulo 8, en el verso 7, aquí hay otra razón. Hay varias, pero yo no las voy a dar todas. Hay varias. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Dice las Escrituras, Hebreos capítulo 8, verso 7, que el primer pacto tenía defectos y por eso tenía que ser abolido. No había algo por lo cual Dios dijera, no, esto es algo puro, es algo que sin defectos. No, tenía problemas. Entonces por eso entre Dios e Israel, el pacto fue abolido, porque tenía defecto. Dice Hebreos, si aquel primero hubiera sido sin defecto, pero como no lo fue, entonces tuvo que ser abolido. Lo que Dios está diciendo era carnal. Recuerde que la ley era ojo por ojo, diente por diente, había defecto. O sea, y en este caso, en la actualidad, ya no existe tal ley. Ya no existe tal ley de parte entre Dios y nosotros. Que si le sacas el ojo, si te sacan el ojo, bueno, tenés que ir a sacárselo al que te lo sacó, porque así era la ley. O sea, cuando está diciendo al escritor acá que tenía defectos, es que era carnal, para que me entiendan. Era carnal. O sea, todo se hacía materialmente, o sea, había defecto. Y dice Hebreos capítulo 10, verso 9, Hebreos capítulo 10, verso 9, dice de la siguiente manera. Dice así, escuche bien lo que está diciendo acá. Y diciendo luego, y aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Quita lo primero. Ya lo que está diciendo el escritor, lo primero era temporal. Pero esto que viene ya no habrá más. Esto para establecer esto último. O sea que la tercera razón que yo le puedo decir por qué el pacto fue abolido era porque era temporal. No era eterno, era temporal. Y dice Corintios, segunda carta a los Corintios, acá hay otras razones por la cual el pacto fue abolido. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, verso 3, vamos a darle lectura, capítulo 3, verso 3, segunda carta a los Corintios, dice así, de la siguiente manera, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Escuche lo que dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. O sea, acá hay otra razón por qué tenía que ser abolido, porque pues era escrito en tablas de piedra. No, y pues el pacto que Dios, que es el que veremos después, vamos a ver en qué ha sido escrito.
Aunque acá lo dice el versículo, pero dice el verso 3, el verso 7, vamos a leer de aquí de este mismo. Y dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. O sea, y si el ministerio de muerte fue con gloria, ya porque lo que está diciendo el escritor es que este pacto era de condenación, porque a eso era. Si lo hallaban por allá a usted el día sábado, porque ya habían puesto reglas, se había ya establecido algunas cosas, y lo hallaban usted allá por el sábado, pues era digno de muerte, porque está hablando que solamente era de condenación, y tenía que cumplirla tal y como Dios o las reglas decían. O sea, era un ministerio, hermano, totalmente de muerte, solo a la muerte, a la condenación de la persona. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios. Ya está diciendo el apóstol, fue con gloria, o sea, no está diciendo está hablando de pasado, porque era algo que tenía que ser totalmente abolido. Y la otra razón que le voy a dar es la que le expliqué al principio. Es porque tenía que ser abolido, porque era exactamente para los judíos. Repito, tenía que ser abolido porque era solo para los judíos. Dios no había hecho pacto con las demás naciones. En este caso, no caberíamos muchos países o muchas naciones que existimos ahora, y ni siquiera tenían cabida las que estaban en ese tiempo. Imagínense ahora. Entonces, el pacto tenía que ser abolido porque solo abarcaba a los judíos, eran los únicos que podían entrar a gozar de las bendiciones o de estas situaciones que Dios había hecho con él. Y dice Hebreos, siempre en Hebreos, que tiene bastante de esta situación, Hebreos capítulo 10, verso 1, ya estoy terminando, Hebreos capítulo 10, verso 1, dice de la siguiente manera, escuche, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué era el antiguo pacto o la ley? ¿Qué tenía la ley? Sombra. Y yo estoy hablando exactamente, hermano, yo se los dije al principio para que no haya confusión. Yo dije que íbamos a hablar del pacto de Dios con Israel. Yo no estoy hablando exactamente de todo el Antiguo Testamento, estoy hablando del pacto que Dios hizo con Israel ahí. Que ese fue el que fue abolido, no estoy hablando de que fue abolido de todo el Antiguo Testamento para que no vaya a haber una mala interpretación de parte de usted y vaya a decir que yo estoy diciendo cosas que no tienen que ver. Estoy diciendo exactamente pacto entre Dios Israel, y dice 9, el verso 13, dice de la siguiente manera: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación, pero escuche, de la carne, ¿qué purificaba ese pacto o esas leyes que Dios había puesto con Israel? La carne, únicamente la carne. Y está, hermanos, claro que la carne, porque si alguien estaba inmundo, tenía que sacrificar algo para que él ya estuviera bien, o sea, para que su cuerpo ya quedara limpio. Tenía que pasar a algún proceso, tenía que pasar una ceremonia, si era leproso, o sea, ¿qué purificaba la ley? La carne. Pero vamos a ver en el segundo pacto que pues ya no es la carne que se purifica, ya no es la carne lo que se purifica. Y esas son algunas razones por la cual el pacto entre Dios e Israel
fue abolido. Veremos más adelante, en otro video, vamos a hacer otro video, y donde vamos a explicar el segundo pacto entre Dios y Abraham. Es el que vamos a ver después. Recuerde que este es un pacto condicional. ¿Y quién falló? Israel. Entonces, y recuerde que si fallaba, el pacto quedaba totalmente abolido. O sea que en esta situación, hermano, no fue Dios. Entonces, si no fue Dios y si habían esas cláusulas, obviamente, pues, el pacto quedaba totalmente abolido. Entonces, Dios les bendiga, hermanos, y todos los que escucharán este video, y pues nos vemos en la próxima.